Ray González. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias a mis compañeros y sobre todo a los cachividentes que están ahí desde las 5 de la tarde escuchándonos, sobre todo las informaciones que pasan y acontecen en nuestro país. No sé si tuvieron hoy la oportunidad de leer el Evangelio de hoy, de San Juan, que nos trae una parábola bastante interesante de Jesús, en el que Jesús por primera vez hace un milagro que es relatado en todos los evangelios, prácticamente un milagro mesiánico, y es el de la multiplicación de los panes. Jesús llega a la montaña, llega a Galilea, y justamente le dicen que no había con qué alimentar a casi 5,000 personas que estaban ahí, una multitud. Una parte venía con Jesús y la otra parte evidentemente estaba ahí a los pies del monte en Galilea. Los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ¿con qué compraremos alimento para estas personas? Evidentemente Jesús les dice: ¿qué tienen ustedes? ¿Qué hay? Y ahí justamente dos personas se le acercan y le dicen: solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús, que estaba orando en el monte, toma los cinco panes y los 2 peces, lo eleva al Padre, hace una oración, y cuando baja estas canastas ya están multiplicadas y sació prácticamente a casi las 5,000 personas. Todo el mundo comió de esta multiplicación de estos alimentos hasta que sobraron 12 canastos de estos alimentos. Y aquí me voy a parar en esta reflexión. Ustedes dirían: pero Ray, ¿qué tiene que ver esto en el ambiente sociopolítico? Tan sencillo como esto. La sociedad civil, desde hace muchos años, ha tenido una necesidad y un reclamo a nuestros dirigentes políticos, sobre todo y específicamente los partidos que han gobernado los últimos 20 años, porque las instituciones públicas como la recién nombrada Cámara de Cuentas sean instituciones realmente pulcras y dirigidas por personas que realmente sepan interpretar las necesidades del pueblo. La clase política lamentablemente ha fallado, ha colapsado, ha fracasado. Si ustedes tienen dudas de esto, simplemente vamos a las principales necesidades como población y como sociedad, que ni siquiera la han cubierto. Vamos al agua, vamos a la salud, vamos a la educación. Un sinnúmero de necesidades básicas que la clase política no ha podido ni siquiera, una de ellas, completarla en su totalidad. Como la clase política ha colapsado, evidentemente la sociedad empoderada debe asumir un rol protagonista y encaminar y recauzar su propio rumbo. Aquí, en esta parábola, en este Evangelio de Juan, con este milagro que hace Jesús, un milagro mesiánico, un milagro que impactó a toda una población y que evidentemente incluso en ese momento todas esas personas que comieron quisieron proclamarlo rey, y Jesús se alejó y volvió a orar al monte de Galilea. Así mismo como esa gente tenía hambre, tenía sed, así mismo la sociedad tiene más de 30 años pidiendo una Cámara de Cuentas pulcra, una Junta Central Electoral pulcra, un Congreso que realmente vele por las necesidades de la población y que hagan leyes realmente responsables, que impacten y que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Pero no lo dejemos ahí. Un gobierno transparente, un gobierno en donde no exista la corrupción, un gobierno en donde la meritocracia sea la principal meta para que los servidores públicos puedan entrar al gobierno a trabajar. Lamentablemente esto no sucede en nuestro país, no sucede. El presidente Luis Abinader, que apenas se estrena con 8 meses de gobierno, tiene una visión muy clara de lo que quiere para el gobierno y lo que quiere para el país. Lamentablemente tiene islas de poder en su gobierno, en el que ministros o funcionarios de su gobierno actúan como Judas,
forman parte de sus discípulos, pero no comulgan en visión ni en objetivo, al igual que el presidente Luis Abinader. Parecería que el presidente Luis Abinader lo llevó al gobernar la sociedad civil. Parecería que el presidente Luis Abinader escucha muy atentamente los reclamos de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque cuando los PRMistas reclaman empleo, la sociedad civil reclama una Cámara de Cuentas decente y fiscalizadora. Cuando los PRMistas quieren entrar al poder y le piden al presidente Luis Abinader que por favor le deje estar en las mieles del poder, la sociedad civil lo único que hace es reclamar una Junta Central Electoral que realmente administre los procesos electorales y que pueda mejorar el registro civil y los servicios que éste brinda. Cuando la dirigencia PRMista le reclama al presidente Luis Abinader que no tienen empleo y que los que están nombrados son los PLDistas y que aún así estas personas sin tener una profesión o una tecnicidad en el Estado ni siquiera conocen la posición pública a la que aspiran, la sociedad civil lo único que le reclama al presidente es austeridad en el Estado y mejor gasto, mejor eficiencia en el gasto. Para que ustedes vean cómo una clase política totalmente desvirtuada no va a comulgar jamás con lo que es la sociedad civil. No va a interpretar jamás cuáles son las responsabilidades reales y el rol real que un gobierno debe tener al servicio del pueblo, al servicio del país. Aquí Jesús retrata más que hacer el milagro para alimentar y saciar a todas estas personas. Más bien yo me fijo en la necesidad, el hambre y el reclamo que le hacen estas 5,000 personas para poder comer y poder beber a Jesús. Y así mismo es que me reflejo como sociedad civil en estas 5,000 personas. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería el Jesús que realmente va a darle sosiego y va a saciar las necesidades de estas personas, de nosotros como sociedad? ¿Será Luis Abinader, que interprete y que pueda emular o imitar a Jesús? ¿Será un ministro? ¿Será algún funcionario? ¿Quién será que pueda saciar en su totalidad las necesidades y los reclamos que como pueblo dominicano hemos estado desde hace muchas décadas reclamándole a la clase social, a la clase política colapsada? Si ustedes dicen que yo soy un poco exagerado y que evidentemente la política es para los políticos, díganme un problema que haya resuelto los políticos. Díganme. Le hemos dado el poder, le hemos confiado la responsabilidad más alta que puede tener una persona dirigiendo los destinos de una nación. Y díganme un solo problema que hayan resuelto. No, al contrario, sus problemas sí han sido resueltos. Eso sí, sus problemas particulares y no los del bien común sí han sido resueltos. Y no solamente los de ellos, sino también los de todas las personas que les rodean, sus familiares, allegados, amigos, testaferros y demás. Entonces, cuando vemos una clase política así, que realmente no va para nada, hay que darle participación a la sociedad. La sociedad debe empoderarse, debe hacerse responsable del destino del país. Y así como lo hizo Jesús, que sació las necesidades y que sació toda esa hambre que tenían esas casi 5,000 personas ahí reclamando, así mismo nosotros esperamos que surja un líder político, sociedad civil, de donde sea, que pueda saciar esas necesidades del pueblo dominicano y que a partir de ahí nosotros cambiemos como país. Bueno.